Señor Jesucristo bendiga mi vida. El Señor bendiga a aquellos que están conectando, que están en sus casitas, en su trabajo, que van a oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga a ellos de gran manera. Que el Señor bendiga a su pueblo, que cada día nos ayude, nos dé fuerza, nos dé aliento para seguir caminando en este evangelio tan maravilloso y tan glorioso, porque este evangelio es de victoria, lleno de gloria. Pero debemos aferrarnos, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos cada día guardar su palabra, amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todos nuestros pensamientos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, porque van a venir tiempos difíciles, tiempos complicados, pero debemos amar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos cada día estar en su casa para nutrirnos, para alimentarnos, para oír el consejo que viene de lo alto. Bueno, vamos a dar comienzo a esta predicación y los voy a invitar a leer ahí en Mateo 28, versículo 16. Por título tiene escritura La Gran Comisión. Y el Señor Jesucristo el día que se van a ir conectando también a través de esta plataforma, que van a ir escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que podamos poner atención. Mateo 28, versículo 16. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a clamar a nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar en esta hora a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, clamamos ante su presencia, Señor. Primeramente, Señor, para darle las gracias, Señor Jesucristo, Padre Celestial, por cuanto, Señor Jesucristo, nos da el privilegio de poder oír su palabra y de poder hablar su palabra, Señor, esperando, Señor Jesucristo, que usted tome de aquella brasa del altar, Señor, y queme mis labios, Señor Jesucristo, para poder hablar de su grandeza, para poder hablar de su gloria, Señor Jesucristo, para que su palabra corra como río de agua viva, Señor Jesucristo, Padre Celestial, para que así, Señor Jesucristo, aquellos que estén sedientos puedan beber de aquella agua, Señor Jesucristo, esperando, Señor Jesucristo, que ponga palabra en mis labios, Señor Jesucristo, y que bendiga a aquellos que se están conectando también a través de esta plataforma, Señor. Bendiga, Señor Jesucristo, Padre Celestial, a aquellos que están escuchando, Señor, esta palabra, Señor Jesucristo, que sea de bendición para ellos, Señor, su palabra, Señor, porque usted lo dijo, Señor Jesucristo, que su palabra saldría y no volverá jamás vacía, Señor, y lo creemos, Señor, porque su palabra espíritu y vida es, Señor, aquellos que le reciben, Señor amado. Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos pedir una bendición, Señor, para nuestra vida, Señor, y que abra nuestro sentido para oír su palabra, Señor, y se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, ¿no es cierto? Como lo está allí relatando, ¿no es cierto? Allí en Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mire, algo maravilloso, ¿no es cierto? Allí nos está relatando Mateo, ¿no es cierto? Que aquellos 11 ya discípulos, porque ya no estaba Judas, ¿no es cierto? Allí fueron donde le había ordenado nuestro Señor Jesucristo que fuese. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dicen que dudaban.
Y nuestro Señor Jesucristo se le acercó a él y le dijo, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso, ¿no es cierto?, lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a aquellos apóstoles, ¿no es cierto?, donde le dijo que fueran, ¿no es cierto?, hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como podemos meditar en la palabra, como siempre hemos hablado, y siempre, ¿no es cierto?, hemos estado hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que conocemos que Padre no es nombre, que Hijo tampoco es nombre, y tampoco Espíritu Santo no son nombres. Pero sí algo le dijo nuestro Señor Jesucristo, algo les quiso enseñar. No que, ¿no es cierto?, se haya equivocado allí, sino que le quiso enseñarle algo más maravilloso. Mire, pues le dice, por lo tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, le dice, ¿qué le dice? Bautizando en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquellos atributos no son nombres. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y Espíritu Santo tampoco es nombre. Por eso que el Señor Jesucristo lo va a hacer reflexionar en esta hora. Lo va a hacer reflexionar a través de su palabra, y vamos a escudriñar su palabra, ¿no es cierto?, para que nos explique. Porque allí está nombrando un nombre, pero sabemos que Padre no es nombre, y que Hijo tampoco es nombre. Mire, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas 24, 47. Del 46 vamos a leer. Mire, dice nuestro Señor Jesucristo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase y que se predicase en su nombre. Miren, ¿qué nombre? Miren, maravilloso, vamos a leerle nuevamente. Y así dijo, así está escrito. Miren, nuestro Señor Jesucristo dijo esto, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Mire, así nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que así era necesario que Él padeciese y resucitase el tercer día, y que se le predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algo maravilloso nos está declarando. Allá, ¿no es cierto?, le hablaba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero aquí ahora nos están empezando a declarar aquel nombre maravilloso, en el nombre de Cristo, porque Él fue el que pagó el precio. Él fue el que dio su vida, ¿no es cierto?, por amor a la humanidad. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Comenzando de dónde? De Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Miren lo que les dice ahí a aquellos apóstoles. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mire, algo maravilloso le estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Así que como Cristo había muerto y había resucitado al tercer día, así había que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando ¿de dónde? Desde Jerusalén. Desde Jerusalén, ¿no es cierto? Pero ¿de qué les dice? He aquí yo enviaré la promesa, venía una promesa. Y aquella promesa iba a declarar aquel nombre maravilloso, aquel nombre glorioso donde teníamos que hacer todas las cosas. He aquí yo enviaría la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mire, maravilloso, mi hermano. ¿A dónde? ¿Qué es lo que les decía? Enviaría aquella promesa, ¿no es cierto? Que esperaban allí en Jerusalén hasta que llegara aquella promesa. Mire lo que nos dice ahí en San Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y ordenará todo lo que yo os he dicho. Venía aquella promesa. Y cuando venía aquella promesa, aquellos hombres iban a entender algo grande, algo maravilloso. Cuando lo que nos dijo, ¿no es cierto?, allí, bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora venía ¿qué? La revelación de aquel nombre maravilloso. Porque sabemos que Padre no es nombre, Hijo no es nombre,
Pero venía aquella revelación. ¿Pero cuándo venía aquella revelación? Cuando le dijo allí que esperaran en el aposento alto, allí en Jerusalén, ¿no es cierto? Que no se movieran de allí. Miren, lo vamos a leer allí en Hechos 2. Vamos a buscarlo por aquí, Hechos 2. Venía aquella promesa, y aquella promesa iban a entender todas las cosas. Con aquella promesa iban a tener abierto su entendimiento, iban a comprender este nombre tan glorioso. Mira allí en Hechos 2. En Hechos 2, vamos a leer Hechos 2. Vamos a leer aquí. Mira aquí en Hechos 2. Primeramente, que fue Pedro, ¿no es cierto?, cuando recibieron aquella promesa, aquel Espíritu Santo, primeramente fue Pedro el que habló. ¿Por qué? Porque a él venía una promesa. Porque a él se le fue entregada la llave del reino de los cielos. Él fue el primero que habló de este evangelio maravilloso. Y ahí se convirtieron, ¿cuántos? 3.000. Mire, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo allí en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos sean notorios de oír mis palabras. Mira, allí fue el primero que dio discurso allí Pedro, porque él es el que tenía la llave, él es mi hermano el que venía con aquella bendición que le había dado nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice el 36. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mira, allí cuando Pedro allí dio aquel discurso, ¿no es cierto?, y empieza a relatar allí de que aquel que habían crucificado, Dios, ¿no es cierto?, le había resucitado, que aquel era aquel Dios verdadero, que venía a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, mira, aquí viene aquel nombre, aquella revelación maravillosa. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, allí el primer discurso que dio Pedro, ¿no es cierto?, y le dijo a aquellos judíos que habían crucificado a Cristo, y aquellos hombres estaban tristes en su corazón, mi hermano, tristes en su corazón, porque habían entendido, mi hermano, que aquel que estaba dando la vida era nuestro Dios. Y le dicen a Pedro: ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora aquello que le dijo, ¿no es cierto?, a Mateo, ahora se le revela aquel nombre maravilloso, aquel nombre de Jesucristo, aquel nombre maravilloso donde tenemos que hacer todas las cosas. Por eso es importante poder meditar, mi hermano, en este bautismo maravilloso. ¿Hacer discípulos en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, hemos comprendido aquel nombre por intermedio, ¿no es cierto?, de su palabra, de su misericordia. Y ahora, ¿qué tenemos que anunciar? El Evangelio de Jesucristo, como está trazado, ¿no es cierto?, como lo trazaron aquellos grandes hombres, siendo la piedra angular, ¿quién? Jesucristo mismo. En aquel Dios el que predicado en esta hora, en aquel Dios el que anunciamos en esta hora, y aquel bautismo es aquel bautismo maravilloso, mi hermano. Eso tenemos que meditar el día de hoy, que aquel bautismo es en aquel nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, maravilloso poder meditar, mi hermano. Juan, ¿para qué bautizaba? Para arrepentimiento. Pero Cristo bautiza para perdón de pecado. ¿Por qué? Hay una diferencia, porque Cristo es el que pagó por nuestra vida, mi hermano. Por eso que Juan no era digno de desatar las correas de las sandalias. Porque Cristo es el que compró nuestra vida. Él es el Cordero inmolado, el que vino a dar la vida por amor a la humanidad. Por eso que cuando nos bautizamos y reconocemos su nombre, nuestros pecados son perdonados. Nuestras vestiduras son blancas, somos justificados ante su presencia. Pero bautizándolo ¿en qué? En su nombre, como nos dice su palabra. Mire, vamos a leer un poquito allí. Vamos a trasladarlo hacia el libro de Apocalipsis, mi hermano, para que podamos meditar, para que podamos
meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, allí en Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Miren, nos dice algo maravilloso. Algo maravilloso nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Que en su nombre son perdonados nuestros pecados. Que en su nombre somos justificados, mi hermano. Que en su nombre debemos hacer todas las cosas, en aquel nombre tan glorioso. Miren lo que nos dice allí en Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mira, algo maravilloso, le hace una pregunta, ¿no es cierto? Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Mire lo que le dije allí, ¿no es cierto, Juan? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado, de la gran tribulación, que han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire qué maravilloso, mi hermano. Ya allí Juan estaba viendo a todos aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿Pero quién era? Aquellos que han lavado la ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo podemos tomar nuestra ropa y emblanquecerla en la sangre del Cordero? Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Ahí son perdonados nuestros pecados. Ahí somos justificados. Ahí Dios nos emblanquece nuestra vida. Ahora el Señor nos quiere hacer meditar. Y si no somos bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿será real el bautismo? ¿Será real el bautismo si no somos bautizados en su nombre? No es real, por mi hermano, porque su palabra nos dice que en su nombre, como nos dice aquí, ¿no es cierto?, son lavadas nuestras ropas. Que en el nombre de Jesucristo está el perdón de pecado. Miren, lo vamos a leer de nuevamente, detenidamente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado la ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire qué maravilloso, lavar la ropa en la sangre del Cordero significa bautizarse en el nombre de Jesucristo. Eso es lavar la ropa en la sangre del Cordero. Por eso que es maravilloso poder entender este nombre. Maravilloso es poder comprender su palabra. Mire cómo nos confirma la palabra ya de nuevamente ahí en Apocalipsis 13:8. Mire, maravillosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos, mire, está hablando de allí, de aquella bestia, ¿no es cierto?, aquel hombre inicuo que viene a este mundo. Y la adoraron todos los adoradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Maravilloso. ¿De quién es el libro de la vida? Del Cordero. ¿Cómo podemos estar inscritos en el libro de la vida del Cordero? Bautizándonos en el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo fue el Cordero inmolado. Por eso que es maravillosa la palabra, mi hermano. Maravilloso es poder entender este bautismo tan glorioso. Poder entender este nombre tan maravilloso, mi hermano. Por eso que cuando somos sumergidos en las aguas, como nos dice su palabra, invocamos el nombre de Jesucristo, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero si no lo hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿estaremos inscritos en el libro de la vida del Cordero? Por eso que nuestro Señor Jesucristo en esta hora quiere hacernos meditar, quiere hacernos reflexionar. Aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, gloria al Señor. Démosle gracias al Señor porque hemos entendido estas cosas. Pero alguno que quiera bautizarse, que esté el anhelo de bautizarse en su vida, o que tal vez, ¿no es cierto?, tenga aquel anhelo de estar esperando aquel día que pueda entender esta palabra maravillosa, que solamente hay un bautismo, como lo dice, ¿no es cierto?, en el libro de Efesios: un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos bautismos, no hay tres bautismos, solamente hay un bautismo. Y aquel bautismo es a través del nombre de Jesucristo. Por eso que nosotros tenemos
la misma doctrina de aquellos apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Eso es lo que anunciamos hoy. Eso queremos que este mundo sepa, que por Jesucristo se perdonan los pecados. Por intermedio de Jesucristo, ¿no es cierto?, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso que es maravilloso el poder hablar de esta grandeza tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer por aquí, a ver. Mire, por eso que cuando nosotros predicamos, ¿qué tenemos que anunciar? El nombre de Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él es la puerta a esta salvación. No hay otra entrada a esta salvación por intermedio de Jesucristo. Por eso que el Señor nos dice que el que no naciere de agua no podrá ver el reino de los cielos. Y el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar dentro de él. Por intermedio de Jesucristo. Dice su palabra, y una palabra dice que se encontró en la boda de uno que no estaba vestido. Y dice que allí lo sacaron. Por eso que hay un solo camino trazado. Hay un solo evangelio. Y aquel evangelio es el que nosotros anunciamos. Miren lo que nos dice aquí en Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira, allí hace una pregunta, ¿no es cierto?, el apóstol. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin que nadie les predique? Mira algo maravilloso, está hablando nuestro apóstol. ¿Cómo en este mundo, cómo tal vez invocarán el nombre del Señor si no hay quien les predique? ¿Cómo invocarán el nombre del Señor si no hay quien les hable? Pero mira, aquí hay algo más maravilloso que nos dice el Señor Jesucristo. Más abajo, el 15 nos dice: ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. Algo maravilloso nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Que aquellos que anuncian la grata nueva de salvación tienen que anunciarlo como está escrito. Que por Jesucristo hay salvación, que por Jesucristo hay perdón de pecados, que por Jesucristo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que aquellos bautismos, ¿no es cierto?, que todos hemos tomado nosotros, tiene que ser a través del nombre de Jesucristo, para que sean perdonados nuestros pecados. Por eso que nos quiere enseñarnos cada día el Señor Jesucristo cómo debemos hablar de su palabra, cómo debemos dirigirnos en este mundo. Y debemos, ¿no es cierto?, dar a conocer aquel nombre que es por sobre todo nombre. Por eso que podemos meditar, ¿no es cierto?, allí dice que iba un eunuco, ¿no es cierto?, y allí dice que Dios le mandó a nuestro Señor Jesucristo, le mandó a Felipe. Y allí dice que iba leyendo la Escritura, como oveja fue llevada al matadero. Y allí le dijo, ¿no es cierto?, Felipe, ¿entiendes lo que lee? ¿Y qué le dijo aquel eunuco? ¿Cómo si nadie me enseña? Y dice que allí, ¿no es cierto?, que iba leyendo aquel pasaje maravilloso. Y allí el eunuco, ¿qué mandó a detener aquel carro? Y dijo, ¿qué pide que yo sea bautizado? O sea, lo que le iba hablando Felipe le iba hablando de aquel bautismo. Por eso que él mandó a detener aquel carro. Y dijo, ¿qué pide que yo sea bautizado? Solamente el que crea, le dijo Felipe. Por eso que es maravilloso poder entender este bautismo tan maravilloso y tan glorioso. Y que debemos hacerlo a través de su nombre. Porque a través de su nombre son perdonados nuestros pecados, por mi hermano. A través de su nombre, mi hermano, nosotros recibimos el perdón de todo lo malo que hayamos hecho, lo recibimos a través de su nombre. Por eso que importante es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre lo repetimos, aquel nombre que marcó una era. Usted se fija antes de Cristo y después de Cristo. Aquel nombre marcó una era. Y aquel nombre que predicamos, aquel nombre que, ¿no es cierto?, aquella revelación que tuvo Pedro, que tuvieron aquellos apóstoles. Aquel nombre era por sobre todas las cosas. Y que todo lo que hicieran de hecho de palabra tenían que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga en gran manera, que puedan meditar en esta palabra tan maravillosa. Que aquel bautismo, mi hermano, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque Él nos dio un nombre. Él nos dio un nombre glorioso, un nombre maravilloso. Donde ante ese nombre se sujetan todas las cosas, mi hermano. En el nombre de Jesucristo se sujetan todas las cosas. Salen los demonios, salen las enfermedades, se cortan cadenas. Porque aquel nombre es poderoso, mi hermano. Aquel nombre es poderoso y glorioso. Que el Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano. Hasta ahí ha sido la palabra, esperando que usted pueda meditarlo. Y si alguno tal vez tiene pensado bautizarse, ya, ¿no es cierto?, viene el verano, que pueda meditar en esta palabra, mi hermano. Pueda meditar en esta palabra y preguntarle al Señor. Pueda, ¿no es cierto?, allí clamar dentro de su corazón que nuestro Dios le ilumine, ¿no es cierto?, el caminar, que nuestro Dios le aclare la mente.
de acerca de este nombre tan maravilloso, tan glorioso. Pero sí, como le digo, nosotros podemos meditar a través de su palabra. Y de allí donde habló Mateo hacia adelante, ningún bautismo se hizo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente en el nombre de Jesucristo. Por eso que es maravilloso, mi hermano, poder entender aquel nombre maravilloso. Cuando, ¿no es cierto?, allí lo relató Mateo, tal vez, ¿no es cierto?, después lo vinieron a entenderlo. Por eso que el Señor iba a enviar el Espíritu Santo, porque ahí iban a entender todas las cosas, todo lo que le habló en parábola, todos lo entendieron después cuando vino aquella unción del cielo, entendieron todas las cosas, este nombre tan maravilloso y tan glorioso. Por eso que, ¿no es cierto?, que allí al cojo, ¿no es cierto?, de ahí que estaba fuera del templo, le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Porque entendieron que aquel nombre era glorioso, era por sobre todas las cosas. Esperando que el Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano, en gran manera, que haya podido meditar en su palabra, y que el Señor Jesucristo le bendiga en gran manera. Hasta ahí queda la palabra. Estaremos, mi hermano, dándole gracias al Señor Jesucristo por su palabra, porque Él ha sido bueno con nuestra vida. Señor Jesucristo, en esta hora, Padre amado, Señor, le damos gracias, Señor, porque su palabra otro día más, Señor, habla nuestra vida, Señor, y nos recuerda y nos da fuerza, nos da ánimo, Señor, Padre celestial, porque, Señor, su palabra nos dice, Señor, cada día, Señor, que su nombre es grande, que su nombre es glorioso, Señor, que en su nombre, Señor, son perdonados los pecados, Señor Jesucristo. Y por eso le damos gracias, Señor, porque un día podemos entender estas cosas, Señor. Y eso es lo que queremos dar, lo que hemos recibido. Queremos que este mundo sepa, Señor, que usted es el camino, la verdad y la vida. Señor, y a través de este bautismo en el nombre de Jesucristo son perdonados los pecados, Señor. Porque no hay otro nombre, Señor, que perdone pecados, Señor, sino su nombre, Señor, es aquel que perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos hablar, Señor, y decir, Señor, a este mundo, Señor, que usted es el camino trazado, Señor Jesucristo, Padre celestial. Gracias le damos, Señor, porque podemos hablar de su palabra. Bendiga a aquellos que están a través de esta plataforma, Señor Jesucristo, cólmelo de bendición, de aquellos que se van a seguir conectando, que sea bendiciones para ellos también su palabra, Señor amado. Ahora le pedimos una bendición de lo alto, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a saludar a nuestros hermanos que están conectados. Que el Señor Jesucristo bendiga a mi esposa que está conectada, Natalie González, ¿no es cierto? Que Dios bendiga a nuestra hermana Nancy en gran manera. Nuestra hermana Vera Balomino nos saluda y nos dice amén. Nuestro hermano Díaz nos saluda y nos dice amén. Maravillosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Leo González, mi cuñado, que el Señor Jesucristo le bendiga. El Señor Jesucristo bendiga a doctor Leo González. Nuestro hermano Mario Madariaga nos saluda y nos dice Dios le bendiga grandemente, mi hermano predicador. Y así, mi hermano, que el Señor Jesucristo lo bendiga a cada uno de nosotros, mi hermano, en gran manera, y debemos estar contentos porque tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que todo lo puede, y aquel nombre que es por sobre todo nombre, que cada día nos guarda nuestra vida, nuestro corazón, y dejándolo invitado ya para el día de mañana, ¿no es cierto?, donde estamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tal vez quiere que oremos por usted, por ahí puede mandar un mensajito y estaremos orando por usted, porque el nombre de Jesucristo liberta los corazones. Y ese es nuestro anhelo, de que la palabra pueda correr como río de agua viva, y que el Señor Jesucristo le bendiga en gran manera. Amén.